Señoras y señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de esta actualidad. Nueva sangrienta jornada en Gaza mientras varios países condenan el anuncio de construcción de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. Nuevas voces a nivel internacional se alzan para llamar a Estados Unidos a apoyar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Una delegación rusa viajará a Estambul el próximo lunes para entablar una nueva ronda de negociaciones con Kiev. Argelia llama a un diálogo integrador y constructivo. Señoras y señores, hola de nuevo. El número de muertos por la guerra genocida y la agresión librada por las fuerzas de ocupación sionistas en Gaza ha ascendido a 54.361 mártires y 123.770 heridos desde el 7 de octubre de 2023. En las últimas 24 horas, 72 personas llegaron a los hospitales y cayeron en mártires, mientras 278 resultaron heridos en los hospitales y llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza en las masacres y continuos ataques sionistas. Esta cifra solo incluye el norte de la Franja de Gaza, donde el acceso a las víctimas sigue siendo extremadamente difícil. La gente escuchó noticias sobre un alto el fuego, entonces civiles que dormían en sus casas desarmados fueron sorprendidos por bombardeos aleatorios, y aquí están civiles descuartizados. Hemos dejado de hacer un llamamiento a los países árabes y musulmanes. Hacemos un llamamiento a todas las personas libres del mundo. Por su lado, la Oficina Humanitaria de la ONU, OCHA, declaró este viernes que las entregas de ayuda a Gaza siguen severamente restringidas, describiendo el flujo actual de alimentos como un goteo en un área que enfrenta niveles catastróficos de hambre. En los últimos 10 días, desde que se reabrieron algunos puntos de entrada a Gaza, se ha permitido la entrada a casi 900 camiones. Sin embargo, según el ERC de la OCHA, solo se descargaron alrededor de 600 en el lado de Gaza y se distribuyó un número aún menor debido a cuellos de botella operativos. Y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNRWA, dio la alarma este viernes por la continua obstrucción de la ayuda humanitaria a Gaza, mientras suministros esenciales permanecen almacenados en la vecina Jordania. En el almacén de la UNRWA en Amán, a solo 3 horas en coche desde Gaza, tenemos suficientes suministros para satisfacer las necesidades de más de 200.000 personas durante un mes completo. Gaza necesita asistencia a gran escala. Debe permitir un flujo de suministros sin trabas ni interrupciones. En el resto de la actualidad en Gaza y en Palestina de manera general, el gobierno español condenó enérgicamente en un comunicado publicado este viernes la reciente aprobación por parte de la entidad sionista de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, advirtiendo que la medida viola el derecho internacional y pone en peligro las perspectivas de paz en la región. Los asentamientos en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional, socavan la viabilidad de la solución de 2 estados y constituyen una amenaza para la paz. Tratándose del mismo tema, Suiza, Noruega y Finlandia han condenado la aprobación por parte de Israel de la construcción de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, siguiendo el ejemplo del Reino Unido y España. Veamos este comentario de Kerim Mostfawi. El gobierno de Israel aprobó la construcción de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, una medida que ha generado condenas internacionales. Suiza ha calificado a estos asentamientos de ilegales según el derecho internacional, incluida la Cuarta Convención de Ginebra, y ha señalado que constituyen un obstáculo significativo para la paz.
Estos asentamientos son ilegales, según el derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, y constituyen un importante obstáculo para la paz. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega expresó el viernes su seria preocupación por la situación en Cisjordania ocupada, subrayando que el establecimiento de nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado es totalmente inaceptable. A su vez, Finlandia rechazó hoy la aprobación israelí de 22 nuevos asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. El primer ministro británico Keir Starmer declaró el martes pasado que él, junto con los líderes de Francia y Canadá, estaban horrorizados por la escalada militar en Gaza y condenó la construcción de estos nuevos asentamientos. Quiero dejar constancia hoy de nuestra consternación por la escalada de violencia de Israel. Reiteramos nuestra exigencia de un alto el fuego como única vía para liberar a los rehenes. Reiteramos nuestra oposición a los asentamientos en Cisjordania y reiteramos nuestra exigencia de un aumento masivo de la asistencia humanitaria a Gaza. La comunidad internacional, incluida la ONU, considera que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional. La ONU ha advertido reiteradamente que la continua expansión de los asentamientos amenaza la viabilidad de una solución de dos estados, un marco considerado esencial para resolver el conflicto palestino-israelí que dura décadas. En primer lugar, todos los asentamientos son ilegales. Según las resoluciones del Consejo de Seguridad, especialmente la 2334, redactada por Estados Unidos, y el Reino Unido, que considera ilegal todo tipo de asentamientos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esta política israelí generó inestabilidad en la región y no brindó seguridad a nadie. Hemos reiterado al gobierno estadounidense que esta política obstaculizará todos los proyectos que podrían traer seguridad y paz a la región. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación de tierras palestinas por parte de Israel durante décadas y exigió la evacuación de todos los asentamientos existentes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. Y por su lado, el Ayuntamiento de Barcelona votó este viernes la ruptura de los vínculos institucionales con el gobierno israelí y suspender el acuerdo de hermanamiento con Tel Aviv hasta que se respete el derecho internacional y se garanticen los derechos fundamentales del pueblo palestino. El alcalde socialista de Barcelona, Jaume Colbón, explicó que el nivel de sufrimiento y muerte observado en Gaza durante los últimos 18 meses, así como los repetidos ataques lanzados por el gobierno israelí en las últimas semanas, hacen imposible, insostenible cualquier relación entre ambas ciudades. Cambiemos de asunto ahora rumbo al Sáhara Occidental. El conflicto del Sáhara Occidental, que persiste desde hace más de 5 décadas, sigue siendo una cuestión pendiente de descolonización según las Naciones Unidas. Organizaciones como la Defense Forum Foundation y figuras como John Bolton han instado a Estados Unidos a apoyar la celebración de un referéndum de autodeterminación, permitiendo así al pueblo saharaui decidir su futuro de manera libre y democrática en línea con los principios del derecho internacional. Comentario de Karim Mustafawi. Las voces que llaman a la independencia de la última colonia en África se han multiplicado estos últimos meses. John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ex embajador ante la ONU, ha instado a Estados Unidos en una tribuna del Washington Post a respaldar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Bolton enfatiza en su tribuna del miércoles que el pueblo saharaui debe tener la oportunidad de decidir su futuro, subrayando la importancia de la democracia y el derecho a la autodeterminación en este contexto. La política estadounidense respecto al Sáhara Occidental debería volver a sus orígenes de 1991, apoyando un referéndum que permita a los saharauis determinar su propio futuro. La disputa persiste hoy. La solución obvia a la cuestión de la soberanía es preguntar a los saharauis si aceptan la independencia. Susan Salt, presidenta de la Defense Forum Foundation y galardonada con el Premio de la Paz de Seúl, ha sido una defensora activa de la causa saharaui. Recientemente, una delegación de alto nivel de la fundación visitó los campamentos de refugiados saharauis y renovó su llamado al presidente Donald Trump para que contribuyera a la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Salt ha instado a Trump a revisar la política estadounidense y poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos.
Poner fin a este prolongado conflicto beneficiará a Estados Unidos, ya que promovería la prosperidad y la estabilidad en esta región frágil y rica en recursos. Si la administración estadounidense contribuye a la paz en esta región estratégica cercana a Estados Unidos, los saharauis que aún viven en campamentos de refugiados podrían regresar a casa. El llamado a un referéndum de autodeterminación refleja el deseo de permitir al pueblo saharaui elegir libremente su futuro, en conformidad con los principios del derecho internacional y los compromisos asumidos por la comunidad internacional. En 1991, Washington aprobó la resolución 690 del Consejo de Seguridad, creando una operación de mantenimiento de la paz de la ONU para supervisar un referéndum sobre el futuro del Sáhara Occidental. Esta resolución fue una continuación de un acuerdo de 1988 entre el Polisario y Marruecos, y ambos apoyaron el enfoque del Consejo de Seguridad. En otro orden de ideas, un comunicado de la Cancillería argelina indicó que el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad en el extranjero, Ahmed Attaf, llegó este viernes al Cairo, Egipto, para participar en la reunión ministerial del mecanismo tripartido de países vecinos sobre la crisis en Libia, prevista para celebrarse mañana por encargo del presidente argelino de la República, Abdelmajid Tebboune, y que abordará las perspectivas de unificar los esfuerzos de los tres países vecinos de Libia con el fin de contribuir a poner fin a la división en el país y alcanzar una solución definitiva a la crisis libia. En otro orden de ideas, Argelia pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que revise a fondo el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur. El representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, indicó que dicha revisión es esencial para que el régimen de sanciones siga siendo adecuado a la situación sobre el terreno. No obstante, es igualmente importante reconocer que si no se diseñan cuidadosamente y no se revisan periódicamente, las sanciones pueden generar consecuencias no intencionadas que afectan de forma negativa la capacidad nacional, impiden la gobernanza y hacen difícil la recuperación posconflicto. Reiteramos respetuosamente la necesidad de que se revisen oportunamente y de forma exhaustiva las medidas actuales de sanciones, en particular el embargo sobre las armas. Esto sería esencial para garantizar que el régimen de sanciones siga respondiendo a las dinámicas sobre el terreno y su evolución. Tratándose de los últimos desarrollos del conflicto ruso-ucraniano, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este viernes que una delegación rusa viajará a Estambul y estaría lista para las conversaciones con Ucrania el lunes que viene para un alto al fuego en el conflicto. Ello después de una ronda anterior de conversaciones entre ambas partes en Estambul el 16 del corriente que terminó sin avances. Los proyectos de memorándum ruso-ucraniano, como esperamos, se discutirán durante la segunda ronda de conversaciones. La delegación rusa estará preparada para ello el lunes por la mañana en Estambul. En estos momentos, todos están centrados en las conversaciones directas ruso-ucranianas. Se trabaja en la lista de condiciones y se acordará la lista de tregua temporal. Así, la seguridad de la navegación en el Mar Negro, de un modo u otro, se convertirá en parte integrante de futuros posibles entendimientos. Por otra parte, en una rueda de prensa con su homólogo turco, Hakan Fidan, el canciller ucraniano no reveló si Ucrania participaría en las conversaciones del lunes con Rusia, subrayando que Ucrania quiere ver un documento que recoja las propuestas de Rusia para un acuerdo de paz antes de enviar una delegación a las conversaciones de paz en Estambul. Sibia añadió que Kiev no había recibido el memorando que esperaba de los negociadores rusos con sus propuestas para debatir en las conversaciones.
Ucrania, basándose en los resultados de la reunión anterior en Estambul, ya ha transmitido a la parte rusa su visión de los pasos ulteriores, su visión de nuestros esfuerzos de paz futuros, en particular respecto a los parámetros de un futuro alto el fuego. Para que la próxima reunión prevista sea sustantiva y significativa, es importante recibir un documento con antelación para que la delegación que asistirá tenga autoridad para discutir las posiciones pertinentes. Con tienda ruso-ucraniana siempre, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, afirmó que las negociaciones de Estambul podrían culminar en una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, organizada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Consideramos las conversaciones de Estambul como un nuevo comienzo. La rápida conclusión del acuerdo de canje alcanzado en Estambul ha demostrado que las negociaciones pueden dar resultados concretos. Queremos que continúe el impulso logrado en Estambul. Y abundando en el mismo sentido, Argelia llamó desde el Consejo de Seguridad de la ONU a las partes en conflicto en la guerra de Ucrania para que den preferencia al lenguaje del diálogo integrador y constructivo y a evitar la lógica de la polarización que solo conducirá a ampliar el círculo del conflicto. Ello por boca de Tufek El Kudri, miembro de la misión permanente de Argelia ante la ONU. En medio de los acontecimientos actuales, Argelia reitera su llamamiento a las partes para que se abstengan de la escalada y de los enfrentamientos militares, pongan fin al sufrimiento humano y respeten plenamente las disposiciones del derecho internacional humanitario. Argelia exhorta a todos a alejarse de la lógica de la polarización, que no hará sino ampliar el fenómeno de la división. Argelia exhorta a todos a alejarse de la lógica de la polarización, que no hará sino ampliar el fenómeno de la división, y adoptar en cambio un enfoque destinado a promover un diálogo global y constructivo para evitar volver a la lógica de la escalada e inflamar las discrepancias entre las dos partes. Vayamos ahora a América Latina para indicar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba anunció este viernes una advertencia verbal al principal diplomático estadounidense en La Habana, quejándose de un comportamiento que calificó de intervencionista en la última escalada de tensión entre ambos antiguos enemigos. Cuba afirmó que el jefe de la misión estadounidense, Mike Hammer, había incitado a ciudadanos cubanos a cometer graves actos delictivos, atentado contra el orden constitucional o los había alentado a actuar contra las autoridades, calificando sus acciones de violación de las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Concluimos con algo de cultura ahora desde el oeste de Argelia, donde se celebró el Festival Nacional de Literatura y Cine Femeninos de Saïda con un exitoso y se estrenó del largometraje La Première Ligne de su director Mirzaq Alwesh. Veamos este comentario de Kerim Musfawin, quien nos cuenta más. La Sala Duniyazet en la provincia de Saïda, al oeste de Argelia, acogió el estreno nacional del largometraje La Première Ligne, Primera Línea, al margen del Festival Nacional de Literatura y Cine Femeninos. El evento congregó a directores, actores y amantes del séptimo arte. Me alegra mucho que la película se estrene en este festival lejos de Argelia, en la región de Saïda. Hay un gran público, la sala estaba llena y es la primera proyección de la película aquí con los argelinos. Es una película un poco social, que cuenta cosas sobre los jóvenes. Esta comedia familiar veraniega entrelaza momentos de conflicto, sorpresa y emoción, narrando el encuentro de varias familias en una playa, todas con la intención de pasar un día tranquilo. Sin embargo, las cosas no salen como esperaban. Desempeño un papel en esta película. Nos emocionamos al final y la reacción del público fue positiva. Me encuentro como actor en la película de Alwesh. Es una bella historia y una comedia dramática. La Première Ligne es una comedia que cuestiona la convivencia, las contradicciones sociales y la búsqueda desesperada del amor y la libertad. Y es con esta noticia simpática que concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.